como Product Owner. Y la intención es contarles un poco la experiencia que venimos llevando desde febrero que iniciamos con todo esto hasta hoy, un poco lo que tenemos proyectado. Así que voy a arrancar contándoles un poco qué es Telecom, cuál es la estructura sobre la que estuvimos trabajando, para qué llevamos agilidad a esta estructura, y por lo último nos vamos a centrar en 4 ejes que son principios, ceremonias, tableros y mejora continua. Así que avanzo, cualquier duda que tengan me van diciendo. Cuando hablamos un poco de Telecom, Telecom es una empresa que está en Argentina de telecomunicaciones, que se centra en 4 servicios principalmente de telefonía fija, internet fija, red móvil y a su vez también toda la parte de video y servicio de televisión. ¿Sí? Nosotros nos centramos en este caso en lo que es la parte técnica sobre la red fija que provee servicios de internet y de video, y ahí es donde estamos trabajando. Respecto a la estructura donde nos centramos, un poco para darles contexto de dónde estoy ubicado yo y desde qué parte estamos trabajando, si en el cuarto eslabón de gerencia es una gerencia paralela, en un área centralizada, y nosotros todo esto lo estamos llevando a estos equipos que ven acá, ¿sí? Replíquenlo por la cantidad de estructuras que ven, y básicamente trabajamos puntualmente con los analistas, los supervisores, los técnicos, coordinadores, y con cada una de estas gerencias. Como para que tengan un poco de contexto hacia qué estructura vamos y en qué tamaño. A su vez, para contarles un poco, esto se replica en todo lo que es Argentina, con diferentes geografías, pero con una misma red unificada. Llegando un poco a para qué la agilidad en estas operaciones, lo principal es mejorar el servicio a los clientes, así que en ese caso hablamos de NPS, pero para llegar a mejorar el NPS, que puntualmente en este caso es de servicio, necesitamos mejorar los indicadores de calidad, los indicadores operativos y fomentar esta colaboración, que es principalmente lo que estamos haciendo, para que tanto estos 2 indicadores se puedan realmente mejorar y demos un plus en el día a día y en el servicio que le damos a estos clientes. Básicamente el indicadores de calidad lo que están viendo es una comparación de diferentes bases, y el tablero que les estoy mostrando de indicadores operativos son diferentes métricas agrupadas y viendo cómo se traccionan, ¿sí? También uno de los puntos principales en el cual nos enfocamos es en medir, y en base a esas mediciones, a esos datos, llegar a la reflexión. Así que esto es un poco contarles para qué llevamos la agilidad y qué buscamos, que básicamente es mejorar el servicio a nuestros clientes. Como les comenté al principio, son 4 ejes principales, ¿sí? Vamos a pasar primero por principios, tableros, ceremonias, y van a ver que un poco de estos 3 ejes se termina desprendiendo la mejora continua, y sumado a otros puntos que les voy a estar mencionando. Avísenme si voy muy rápido, me van frenando. La intención principal es traerle ejemplos y casos reales, que me parece que es lo que enriquece esta charla, y no estructurarnos tanto en la metodología, ¿no? Sí, un poco cómo fuimos nosotros a implementarlo y qué logramos, y darles algunos ejemplos puntuales. Yendo a principios, lo primero que identificamos nosotros cuando empezamos a trabajar con estos equipos, que a lo largo de todo el país teníamos diferentes culturas, ¿sí? Y culturas de trabajo, no solamente la cultura diferente que tenemos en el país, sino cómo ellos ante un problema lo resolvían y cómo lo llevaban adelante. Esto lo que generaba en algunos casos es que no tengan autogestión, con una estructura muy vertical, y que la entrega del valor del cliente no llegue, ¿sí? Que no lleguemos a ese punto. ¿En qué nos centramos cuando detectamos esto? Principalmente en el corazón de la agilidad, con la colaboración, reflexión, mejora y entrega. Y en otro punto es el foco puntual en el cliente, ¿sí? Para que ellos vean, porque son los más cercanos que tenemos en la empresa hoy al cliente, ¿sí? Son la última milla, por así decirlo. Entonces necesitábamos que ellos entiendan que son los que más valor le pueden agregar. Cuando hablamos de colaboración, principalmente nos centramos en que empiecen a trabajar en equipo. Tengan en cuenta que al estar muy estructurado, tenemos como diferentes hilos, ¿no? Cada base atiende cierta cantidad de clientes, y la propuesta que llevamos, un poco lo que logramos hoy, que les voy a estar contando, es que una base se cruce para ir a ayudar a otro cliente en cuando ese cliente necesita, porque nuestro cliente no le interesa quién lo va a visitar, sino que el problema se resuelva y que nunca tenga una falla.
Así que básicamente lo primero que fomentamos es eso, ¿no? Que lo primero es el cliente y que tienen que colaborar entre ellos para llegar a mejorar el servicio. Respecto a reflexión, como les comenté, armamos diferentes tableros para que ellos tomen decisiones en base a los datos y puedan ver esa decisión que tomaron si fue bien realizada o no, y eso lo llevé a la mejora. Y cuando hablamos de esta mejora es continua, por eso hay un eje principal en este punto, donde lo que vemos es que esto de aprender y hacer y medirlo, nos lleva a la entrega de valor y una entrega de valor priorizada. Ir a donde más valor puedo agregar para ser eficiente. Y finalmente un poco lo que les comentaba, ¿no? Que todo esto termine en un eje principal, que es si le agrego valor al cliente lo hago, y si no le agrego valor al cliente no lo hago. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente en cada una de las ceremonias que tenemos, que ahora se los voy a contar, es promulgar el corazón de la agilidad, ¿sí? Llevar a cabo de que se genere esta interacción y a su vez llevar ejemplos. Todo el tiempo ir con ejemplos, no llevar esto de decirles nosotros qué podríamos llegar a hacer, sino que lograr que un equipo lo pueda hacer y que esa información se lleve entre pares. No imponer, por así decirlo. Y es muy importante utilizar las ceremonias para esto. Voy a un caso puntual que me pasó, nos han llegado a responder, esta es mi base, estos son mis clientes, y la base de él es su base y es sus clientes. Entonces mi técnico no va a ir a tu base. Y en realidad todos somos la misma compañía y todos vamos a mejorar el servicio a ese cliente. Eso hoy, la verdad que se dio un cambio gigante y es un poco lo que generaron estos principios, ¿no? Avanzo a lo que es tableros. Cualquier duda me freno. Respecto a tableros, acá sí es muy puntual a lo que fue la implementación, al menos en esta filmina, y es muy importante este para qué. ¿Por qué es importante el para qué? Porque necesitamos tener en cuenta qué queremos cubrir con este tablero. En nuestro caso, al tener esta diferencia que les comentaba de cultura, necesitábamos que se compartan las experiencias para que empezar a estar todos en una misma fila, ¿no? Y además de eso, que se empiece a visualizar este flujo de trabajo y al visualizar el flujo de trabajo, fomentar la colaboración. ¿Cómo fomentar la colaboración? Básicamente lo que se generaba es que se vean en unos a otros. Y lo que hicimos es que en un mismo tablero estén diferentes bases técnicas que dependan a una misma gerencia. Entonces se empezaron a nivelar. El qué es muy simple, nosotros por ejemplo usamos Trello, pero se podría usar Jira, Planner, cualquier herramienta que se les venga a la cabeza. En ese sentido no hay diferencias, o al menos a mi entender. Y pasando al cómo, lo primero y principal es identificar qué necesidad va a cubrir este tablero, porque si no cubrimos una necesidad, primero no tiene sentido, vamos a hacerle perder tiempo a la gente, y además de eso es que si no lo van a utilizar, ¿no? Digamos, si nosotros imponemos algo que no va a cubrir ninguna necesidad, no va a tener ningún sentido. Luego es generar espacios donde discutamos un poco cuál va a ser el contenido de este tablero, qué vamos a hacer, y en ese contenido y qué vamos a hacer, por lo menos en nuestro caso, nosotros tenemos en los tableros, ahora les voy a mostrar más a detalle, pero tenemos a los técnicos, tenemos al analista, tenemos al supervisor y tenemos al coordinador. Entonces ahí es importante que hayan diferentes reglas y roles, si bien todos pueden hacer todo en el tablero, no hay limitaciones, sí cada uno tiene cierto rol a cumplir y una regla. Otro punto importante, y acá ya por ahí me meto más en lo que es la curva de adopción, nosotros cuando llegamos con este tablero, para ello fuimos los innovadores y necesitábamos captar a nuestro early adopter para iniciar con este tablero y que finalmente ellos, contando lo que hicieron, traigan a la mayoría temprana, ¿sí? Entonces, arrancamos, nosotros hoy tenemos 17 tableros, arrancamos con uno, seguimos con otro más, y lo que hicimos es que ellos empiecen a comparar los diferentes modelos que tenían, generando una mejora continua entre ellos dos. Una vez generada esa mejora continua y teniendo una base bien armada, lo que hicimos es desplegarlo en su totalidad. Luego de eso, lo que necesitábamos es ver qué tanto valor entregaba esto, y básicamente lo que hicimos es armar una herramienta que va a buscar la información a Trello, la cruza contra todos los indicadores de calidad y nos dice qué tan eficiente es cada una de estas tareas que tenemos. Ahora les voy a mostrar, pero básicamente el Trello es un hacer,
en proceso, tenemos una columna que es a verificar y un hecho, entonces lo que medimos es que cada vez que está en el hecho, qué tan eficiente fue esa tarea, según el tiempo que llevó y cómo estaba antes y cómo quedó después el servicio de los clientes. ¿Sí? Avanzo un poco a lo que fueron las etapas, porque el crecimiento fue 100% orgánico. Cuando recién mostramos el tablero, lo que tenían ellos era un ingreso de analistas y de coordinadores, donde el analista volcaba la información, iba moviendo él solo la interacción de cómo se iba haciendo la tarea, preguntándole al técnico qué hizo él en campo, en la calle, y la diferencia que teníamos en la gestión era que se diferenciaban por bases con una etiqueta. En una segunda etapa empiezan a ingresar los supervisores y los técnicos, y acá es donde se hace el clic y la diferencia. Porque el técnico empieza a colaborar en el tablero y se le saca toda la carga tan grande que tenía en la lista, con tareas que él realmente no hacía, y era el técnico quien le pasaba la información a él. Obviamente arrancó aleatorio, pero sí lo que se empezó a ver es que ellos empiezan a tener etiquetas de los tipos de trabajos y se empiezan a gestionar diferentes bloqueantes. Finalmente, en algunos casos, digo, hoy tenemos mayores colaboradores y mayores gestiones que las que voy a mostrar en la última etapa, pero me pareció que era un poco donde estaban todos hoy, que es cuando se empiezan a sumar, por ejemplo, técnicos de edificio. Nosotros tenemos, si bien son todos los técnicos que trabajan en la red también está dividida por edificios, y lo que se ve también es que ya no es aleatorio, sino que están constantemente en el tablero aportando. Y a su vez, cuando hablamos de la gestión, no solo están los puntos que mencioné antes, sino que también se ven diferentes derivaciones, y cuando esta tarjeta queda en el hecho, tiene cierta documentación adicional, además de que se va acumulando, ¿no? Nosotros las tarjetas las dividimos por zonas en donde ellos trabajan, porque la regla tenemos diferenciada de esa manera. Entonces cada tarea es una zona, por así decirlo. Llevando un poco más de acciones, acá les traje un poco un extracto de lo que es uno de todos los tableros que tenemos. Como pueden ver, hay muchos comentarios, o sea, muchos mensajes, que es la interacción que tiene analista y técnico constante, donde se van haciendo consultas, y muchos adjuntos, que son los análisis que hace puntualmente este analista, ¿no? Pero yendo un poco a las acciones que ocurren en cada punto, es que el analista, en este caso, detecta una necesidad en base a los tableros que tenemos de calidad y operacionales, lo analiza, entiende qué está pasando y especifica la tarea, y acá es donde están los adjuntos. Una vez que especifica esa tarea, un técnico le llega esta información y pasa esta tarjeta en proceso él mismo. Cuando pasa la tarjeta, puede que no tenga algo claro y genere algunas consultas, y acá se dan las consultas y respuestas de analista, técnico, supervisor, coordinador, y finalmente tenemos la realización de la tarea. Una vez que realiza esta tarea, va a mover la tarjeta al verificar, y en el verificar lo que tenemos es un chequeo por parte del analista. Y otra cosa que nos sume es que cuando pasa la tarjeta a verificar, deja especificado todas las tareas que hizo para que en el futuro eso quede documentado y el próximo técnico que vaya sepa qué pasó. Respecto a definición de tarea, acá lo que se define es si está realmente bien hecho, y se finaliza si se deriva a otro técnico y otro técnico hace otra tarea que restó, o si el trabajo no se cumplió del todo y tiene que volver el técnico a solucionarlo. Finalmente, tenemos una documentación en el hecho, cuando es que llega, y se genera esto que yo les decía de un historial que antes no lo teníamos en la empresa. Además de este historial, lo que ocurre es que, bueno, cuando vaya el próximo técnico va a saber qué tarea hizo. Muchas veces lo que nos pasaba era que un técnico terminaba su horario laboral y tenía que ir otro técnico a continuar esa tarea y no sabía qué había hecho el anterior. Entonces lo que se generaba era una pérdida de eficiencia porque iba a volver a hacer la misma tarea. En este caso, la documentación lo que nos aportó es que el técnico diga hasta dónde llegó y el que seguía sepa hasta dónde estaba, y a su vez también le pueda consultar, porque estos tableros se los dimos a todos los teléfonos celulares que tienen todos los técnicos de la compañía. Cierro tableros y avanzo con ceremonias. Y acá lo importante de las ceremonias es que se entienda que nosotros arrancamos completamente de cero, sin ninguna ceremonia y con una reunión semanal, que lo primero que fuimos a preguntarle era qué necesitaban ellos, y a cubrir todas las necesidades que ellos tenían en su diaria,
para poder mejorar el servicio a los clientes. Cuando le preguntábamos un poco, fuimos resolviendo estos inconvenientes que teníamos, y esta reunión que empezó como ¿qué necesitas?, empezó a pasar a ser una planificación y review constante, ¿no? Y ahí en un momento nos dimos cuenta que los equipos habían empezado a madurar y empezamos a estructurar estas reuniones. ¿Y qué nos pasó? Comenzamos a tener una planificación donde realmente veíamos esa semana qué iban a trabajar, con qué bloqueante nos podíamos encontrar que le podíamos solucionar, y también ir trayéndole las soluciones a los bloqueantes que ellos tenían, ¿sí? Para que tengan una idea, estas ceremonias las estructuramos subregionalmente y en algunos casos regionalmente. O sea que dentro de estas ceremonias tenemos muchos coordinadores y varios gerentes, ¿sí? Por otro caso, es esto que les comentaba de los bloqueantes que ellos nos pasaban, nosotros ir resolviéndolos y traerles feedback de esto. ¿Qué se fue generando? Que ellos veían que también necesitaban una reunión propia, más pequeña, supervisores y analistas, para charlar un poco de qué iban a trabajar el día a día. Entonces empezó a generar esta reunión tipo daily, más de sincronización, de decir, che, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué podemos mejorar? Y una reunión más pequeña entre ellos, que son los que están en el día a día. Y de ahí sale lo que es la sincronización. Después, la review, que para mí es la ceremonia que más valor hoy nos aporta. Básicamente, ellos hoy tienen un objetivo que es trimestral y anual, que tenemos que mejorarle el servicio a X cantidad de clientes por cada base técnica, por cada subregión y a nivel país, ¿no? También lo tenemos regionalizado. Entonces, básicamente lo que vemos en esta reunión es el seguimiento de cómo venimos, qué bases están cumpliendo, qué bases no. Charlamos un poco, hacemos una apuesta en común entre todos, de todos estos indicadores que repasamos, y finalmente, esto más o menos dura 1 hora, y la última media hora lo que estamos haciendo es darles un espacio a ellos de compartir qué están haciendo diferente hoy que agregue valor a su día a día. Y ahí voy a, por ejemplo, casos puntuales donde nos pasa que una subregión donde estos analistas que laburaban en silos por cada coordinación, hoy están laburando en equipo. ¿Qué generó eso? Que, por ejemplo, tendrían que ser 4 personas trabajando, hoy quedó una sola por inconvenientes de licencias por partes médicos, y esa sola persona, al conocer toda la zona, todo siga funcionando igual y no haya generado grandes inconvenientes y se pueda tener esta flexibilidad de que todo siga funcionando igual. ¿Sí? Obviamente que se requiere de esas personas, pero no hubiera sido lo mismo si no hubieran empezado a trabajar en equipo. Además de que se genera esta colaboración y esta mejora continua entre ellos, que conocen diferentes zonas, diferentes particularidades y se retroalimentan sobre diferentes casos. Otro punto que se detectó y que comentaron en estos espacios que tenemos es que un equipo se dio cuenta que a partir de cierto umbral en la red costaba más solucionar el problema que otro. Tengamos en cuenta que todo lo que estamos haciendo no es que el cliente no tiene el servicio, sino que le podemos dar una mejora mínima, pero que hace la diferencia en su día a día. Entonces, ellos lo que detectaron es que si dejaban pasar cierto umbral, le costaba, por ejemplo, 9 días solucionar el problema. Ahora, si no dejaban pasar ese umbral, les costaba 3 días. Entonces armaron ellos mismos un tablero y lograron esta mejora. Entonces, eso es un poco lo que van compartiendo. Y después, por otro lado, tenemos la alineación, que es un poco lo que hacemos nosotros con ellos cada vez que quieren hacer como estas etapas de hacer algo nuevo. Entonces nos alineamos con cada una de estas subregiones, charlamos un poco de lo que quieren hacer más puntual y los ayudamos. A su vez, cuando tenemos algo quizás para una nueva idea para llevarles, también aprovechamos estas reuniones que hacemos más puntuales, a pedido, pero que normalmente se vienen dando semanalmente. Pasando un poco al eje final, que es de mejora continua, si la computadora me lo permite. Ahí estamos. Como les decía, un poco lo que nos pasaba es que nos costaba ver que sea tangible la mejora que le entregábamos a nuestro cliente. Entonces, lo que buscamos con esto y lo que se está dando hoy es que se generen cambios constantes con estas experimentaciones que les contaba. Y otro punto principal que no nos pasa en todas las empresas es que estas bases técnicas, estas operaciones, pueden autogestionarse. O sea, no requieren mucho de otras áreas como para hacer una prueba diferente, sino que ellos mismos lo pueden hacer con algo muy pequeño. Y eso pequeño también es importante que se sepa hacer y que sea controlado,
para que no, en el caso de que no funcione, no genere un impacto negativo en el cliente. Pero para darle la posibilidad a estos equipos de que lleven adelante estas diferentes experimentaciones y estas pruebas que le den una mejora pequeña a los clientes y que después se pueda hacer más grande, es importante darle flexibilidad, ¿no? Porque si no le damos esa flexibilidad es muy complejo que lo lleguen a hacer. Más que nada por cómo les mostré que es la estructura hoy, ¿no? Que un poco ellos mismos ya van rompiendo con eso y empiezan a trabajar mucho en equipo y se ven estas reuniones, pero sigue teniendo cierto grado de complejidad si no flexibilizamos. Y por otro lado, al estar mirando constantemente indicadores, al tener estas reuniones de reflexión, lo que generamos es un crecimiento en los colaboradores. Hoy se ve que van a hacer algo y lo primero que hacen es mirar estos tableros para ver cómo se dio, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que generamos es que tengan un desarrollo empírico a la hora de tomar decisiones y que eso genere que cuando ellos vayan a realizar una tarea sea de una forma más práctica y lógica. ¿En qué nos impacta esto? Básicamente lo que genera es que en el corto plazo seamos más productivos. ¿Por qué? Porque somos más eficientes. Al ser más eficientes, lo que genera esos impactos en la producción. El que, como les comenté, para mí la ceremonia más importante que tenemos hoy es la review, por esto de repasar los indicadores, que ellos entiendan lo importante que son, y este espacio donde comparten, colaboran y adoptan lo que está haciendo el otro. Y además de adoptarlo, se abre el juego a que lo mejoren entre todos, ¿no? De que se discuta esa idea y lo que se está haciendo. Los tableros de medición fundamentales, y ahí sumo también el Trello porque nos ayudó a que todas estas experiencias se compartan. Y por último, este marco de experimentación, donde ellos lo llevan adelante y se hace constantemente, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, otra iniciativa puntual que cuento como para llevarles un caso real. Nosotros, esta red tiene una complicación que los clientes pueden, por así decirlo, colgarse ilegalmente de la red y eso nos genera problemas en el día a día. Y antes básicamente lo que hacíamos era ir y sacar a esas personas que hacían esta actividad y no más que eso. ¿Qué hicimos distinto? Que una subregión se planteó, tenemos que hacer algo distinto porque esto no nos está funcionando. Crearon un formulario, empezaron a documentar todas estas personas que generaban esta práctica y a su vez también lo que detectaron, que esto también se sabía, pero fueron algo distinto, es que habían diferentes clientes que también metían inconvenientes en la red. ¿Qué hacíamos antes con estos clientes? Básicamente los teníamos que desconectar porque un cliente estaba afectando a 300, 400, íbamos por el mal menor, y esperábamos a que nos llame para que nos diga que tiene un inconveniente y ir a resolverlo rápidamente. ¿Qué hicieron ellos? Cuando lo desconectaban, lo completaban en este formulario, pusieron una persona dedicada 100% a que llame a estos clientes y que en el mismo momento donde se lo desconectaba, se lo llame y se le ofrezca ir a solucionarle el problema en el momento, ¿no? Que no espere ni siquiera una hora a no tener servicio, sino que íbamos directamente a solucionar el problema. Eso antes no se hacía y fue una práctica que lo que hizo básicamente es solucionar una sola vez y documentar todos los problemas que teníamos para que la próxima vez que vayamos ya sepamos dónde atacarlo y seamos mucho más eficientes. Eso como para contarles otro caso más que detectó otra subregión en base a todo esto que fuimos haciendo y llevarles la mejora continua, era que algunos clientes puntuales, y acá ya separado de la red, tenían problemas en su domicilio y que esto venía arraigado de mucho tiempo y tenían diferentes reclamos donde nunca se terminaba de generar una visita técnica. ¿Qué hicieron ellos? Los llamaron y los fueron a visitar, pero separaron dos puntos de control. Esta bolsa la separaron en dos, los que iban a ir a visitar y los que no iban a visitar. ¿Qué lograron entender? Que los que no visitaban finalmente nos terminaban llamando y teníamos que ir igualmente. Entonces se generaba una mucha mejor experiencia por haberlo llamado y haber ido antes de que él reclame. Eso como para contarles un poco de casos, hay muchos más. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente observando continuamente, y acá están un poco las ceremonias para tener este punto de control, y entender en qué estado está cada uno. Objetivos principales, hoy tenemos un objetivo enorme que está bien segmentado para que cada uno sepa qué puede aportar ese granito de arena que puede hacer cada uno, y que esto lo saque de su zona de confort, porque también todas estas experimentaciones se dieron para alcanzar este objetivo también, ¿no? Entonces es importante que ellos tengan un lugar a donde quieren llegar, y a donde queremos llegar como compañía. Y por otro lado es que estas diferentes experimentaciones, estas iniciativas que le llamamos nosotros,
tengan cierto marco de formalismo y que constantemente tengan este concepto de formulación de hipótesis, ¿no? Que esa hipótesis se va a poder validar o refutar. En el caso de refutar tendremos que darle un doble clic para entender por qué, pero que esté esta interacción constante, ¿sí? Básicamente un poco es eso cuando hablamos de mejora continua. No mucho más que esto, la idea era que sea algo corto y si me preguntaban, pasando el espacio de preguntas, poderle responder. Quizás tengo otras presentaciones para mostrarles por si hay alguna pregunta puntual, pero nada, los escucho por cualquier duda que tengan. De paso aprovecho el silencio para agradecerle a Diego por darme la posibilidad de venir a contarles un poco qué estamos haciendo. Y también hay un montón de gente, estamos hablando de miles de personas trabajando en todo esto, y por ahí con miles me quedo poco, dando su granito de arena y aportando, así que también agradecerles a todos ellos. De verdad me toca a mí venir y mostrarles qué hicimos, qué estamos haciendo y qué queremos hacer, pero hay mucha gente atrás. Te pregunta Leonel qué fue lo más difícil de este proceso. Eh, Hay muchas veces que hay que tomar decisiones que van en contra de lo que piensan muchas personas, y es tomar ese riesgo, ¿no? Y siempre pensar desde el lado del hacer. Creo que lo más difícil es arrancar y sacarse el chip de que esto no se puede hacer. Digo, entiendo que esto era uno de las gerencias donde se entendía en la compañía que la agilidad era muy compleja y que no se iba a poder realizar, y hoy en cierta forma lo estamos haciendo. Y otro punto difícil es entender que no van a llegar todos a la misma instancia y que vas a tener diferentes, en este caso, por ejemplo, diferentes subregiones, que algunas van a estar en un estado mucho más arriba y otras mucho más abajo, pero entenderlos, que a algunos les puede llevar más tiempo y a otros menos. La verdad que eso en el día a día ves que una, por ejemplo, en este caso, subregión evoluciona muchísimo y que otras no, y bueno, hay que entenderlo y llevarlo adelante. Otro caso que te puedo contar es que, por así decirlo, te lleguen a tratar mal, porque no pueden entenderlo, pero con el tiempo y demostrándole que estás desde el lado de la serie, apoyando y buscando la forma de que su trabajo del día a día sea mejor, esta gente termina agradeciendo, que eso es lo más importante. ¿Alguna otra consulta o comentario? Leonel, si alguien llega a tener preguntas Sí. después. Ahí tenemos Eh, otra pregunta. ¿Cuáles ves que son los próximos pasos? ¿Cómo se escala? Están entrando ahí las preguntas. Ahí agarro y muestro una de las presentaciones que están ocultas, pero básicamente es que yo tengo un prototipo, digo, no es algo que tengamos como idea formal, pero a ver si lo puedo mostrar. La idea es que migremos de la estructura que mostré en un principio a esto. Eso es una idea muy personal mía, pero si me preguntan a mí cuál es el próximo paso, es que rompamos un poco toda esa estructura que hoy tenemos y que fomentemos una estructura de colaboración y de mejora continua, donde el gerente sí esté en el centro de cada una de las ideas, trayendo lo que es, lo que queremos como compañía, pero que luego haya mucha más flexibilidad y una colaboración constante fomentada. Hay una subregión que hoy está trabajando con este modelo, por ejemplo, y es la subregión que mejores números tiene en toda la compañía. Gracias. Nos preguntan también qué se mejoró del nivel de servicio. Actualmente, para que tengan una idea, tenemos menos llamados de clientes, tenemos menos fallas, o sea, tenemos menos cortes de red, tenemos menos visitas técnicas de los clientes a los domicilios, eh, en un gran porcentaje. Bien. ¿Qué desafíos tenés? Pregunta Cecilia. El desafío ya hoy está, digo que es
Pero para mí el desafío es poder pasar a una estructura más cercana a esto, por lo menos en cierta parte, y que estos equipos que todavía no se sumaron en cierta forma empiecen a transformarse y continuar, por ejemplo, el camino de esta subregión que ya tiene esta estructura. Que, aclaro, digo, tiene esta estructura, pero o sea, si lo vemos en cualquier lado de la compañía, lo vamos a ver con el mismo formato que antes, ¿no? Pero internamente ellos están trabajando de esta manera. Bien. Tenemos un agradecimiento y una pregunta más. El agradecimiento es, bueno, de Esteban, que dice, bueno, muchas gracias por compartirlo en él. Es una muy buena experiencia. Generalmente hablamos de equipos de productos digitales y acá has contado cómo llevar la agilidad a otras áreas de la empresa. Y la última pregunta, ¿qué consejos le darías a otra empresa que quiera hacer algo parecido? Que tengan paciencia, que no se frustren, porque es constante, digo, los no son constantes y van a pasar todo el tiempo, que escuchen mucho, porque yo lo que hice fue hablar con técnicos, supervisores, coordinadores, gerentes, todos los días. Digo, cuando fuimos a implementar los tableros, fui yo quien habló con los técnicos y les mostró el tablero. Cuando fuimos a mostrar el tablero a la lista, fui yo. Digo, es todos los días estar escuchándolos y entender qué necesitan. Y ver que realmente esto les funcione. Digo, lo importante de esto es que les funcione a ellos para que termine repercutiendo en el cliente. No tratar de que esto sea una obligación para ellos, sino que lo adopten. Y por eso, cuando vayan a implementar esto, a mi entender, lo primero que tienen que identificar es quién va a ser su early adopter. Y focalizarse, o sea, mi estrategia fue focalizarme en ellos. No ir a los equipos que no me iban a responder e insistir. No insistir. Una vez que tenés a ese early adopter, sí que él te ayude a mostrar esta idea desde otro lado, ¿no? Desde pares, que es mucho más simple que lo terminen adoptando. Así que mi consejo es un poco ese. Y lo importante es no frustrarse y tener en claro a dónde queremos llegar con todo esto. Y ir de a poco, no llegar con... ir de forma orgánica, por así decirlo, ¿no? Ir de menos a más, pero siempre con la idea bien en clara y un mínimo producto desde un principio. Gracias, Leonel. Gracias. Nos pregunta Fernando, ¿con cuántos equipos comenzaron y a cuántos equipos quisieran llegar? ¿Con cuántos equipos comenzamos? Comenzamos con uno, simplemente con uno. Hoy, por así decirlo, tenemos 17 tableros, entonces yo te diría que tenemos 17 equipos, pero estamos hablando de miles de personas. Eso es lo que quiero que se entienda también. No todos están en la misma instancia y eso también se tiene que entender porque somos personas. Digo, no podemos pretender que todos estén al mismo nivel. A mí me encantaría, pero nada, es eso. Y también escuchar qué siente el otro, ¿no? A mí me pasa mucho que a veces me llaman y cuando me llaman y me agradecen, ahí es cuando uno se da cuenta que todo tiene sentido. Y eso me parece que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Leonel, por compartir esta experiencia. Tenemos un montón de agradecimientos en el chat. También pegué hace un ratito, pero lo voy a volver a pegar porque ya quedó muy lejos, el link de un espacio en Spatial Chat, específicamente el bar de rock de los 80, donde pueden ir a continuar esta conversación. Si clican en ese link, directamente los remite a esa sala y está vacía, así que pueden tenerla para ustedes. Y, Bien. Leonel, te podemos encontrar con tu nombre y apellido en LinkedIn, por ejemplo. Sí, Genial. Bueno, te súper agradecemos por esta sesión. gracias.